La aparición de los regímenes totalitarios de gobierno es uno de los fenómenos más interesantes del siglo XX. Los casos paradigmáticos de totalitarismo son el Tercer Reich, bajo la tutela de Adolf Hitler en Alemania, y el gobierno de Joseph Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué distingue al fenómeno del totalitarismo de otros regímenes políticos? ¿Por qué no se puede decir que el totalitarismo es una forma radicalizada de autoritarismo o despotismo? En este video te explico las principales características de los regímenes totalitarios. El gobierno totalitario resulta completamente diferente de las dictaduras y de las tiranías en un sentido cualitativo. El totalitarismo no puede ser entendido como una radicalización de los atributos de los gobiernos tiránicos o despóticos. Más bien, el totalitarismo está definido por un conjunto de características que le son propias. Entre ellas destacan su capacidad movilizadora y el uso de propaganda, sus formas específicas de represión, el control total del aparato del Estado y el control total de la vida privada. Estos atributos no son suficientes para describir la complejidad de los autoritarismos, sin embargo, corresponden a las características que más los distinguen de otros tipos de regímenes políticos. A continuación, abordaremos estas 4 dimensiones. Uno de los rasgos más sorprendentes de los regímenes totalitarios es que en ellos la obediencia individual no es suficiente. A diferencia de las dictaduras, el objetivo final de los totalitarismos no es la sumisión pasiva, sino que la dominación total. Una de las consecuencias de la persecución de la dominación total es la supresión de la identidad individual y la identificación del sujeto con el colectivo. Sabes muy bien que puedo detectar tus mentiras. Dime, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? Lo odio, lo odias. Bien, entonces debes dar el próximo paso. Debes amar al gran hermano. Obedecerlo no es suficiente. Debes amarlo. Como se plasma en este pasaje de la novela 1984 de George Orwell, la dominación totalitaria se dirige a la identificación del individuo con el partido, con el líder, con el todo como un único organismo. El ciudadano debe estar dispuesto a sacrificarse por la causa del partido, y detrás de esta necesidad totalitaria se encuentra la idea del progreso de la humanidad como especie. En el caso del nacionalsocialismo alemán, este progreso se identificó con el mejoramiento de la raza, mientras que en el caso soviético, con la superación de la lucha de clases. En vista de lo anterior, la movilización de las masas es un elemento clave para la estructura del régimen totalitario. En este contexto, los individuos marginados de la sociedad, las clases bajas y desamparadas o excluidas, se convierten en los miembros más fanáticos de la lucha del movimiento. La doctrina ideológica que proporciona el partido o el movimiento se transforma rápidamente en el sentido de vida de los nuevos miembros reclutados. Otro aspecto fundamental a considerar en el análisis de los movimientos totalitarios es el rol de la propaganda. Los medios de comunicación de masa como la radio, los diarios, revistas, cine, teatro, entre otros, fueron la punta de lanza que utilizaron los movimientos totalitarios para ganarse el afecto de aquellos individuos marginales, personas no adoctrinadas o personas escépticas. La propaganda ideológica utilizada tanto por la Unión Soviética estalinista como por la Alemania nazi se sustentaba en una visión pseudocientífica del progreso histórico. Por ejemplo, Hitler fue muy hábil al combinar su personalidad carismática y su talento discursivo con el desarrollo tecnológico de la época. La acertada visión propagandística de Goebbels inspiró la masificación de la radio en Alemania. Su propósito era que cada alemán pudiese escuchar al Führer en cualquier lugar y en cualquier momento. Desde luego, el fanatismo, la propaganda y la movilización de las masas no son los únicos artefactos de dominación totalitaria. En su ascenso al poder, los movimientos totalitarios recurren frecuentemente a las tácticas persuasivas y efectivas que ya mencionamos. Sin embargo, una vez que alcanzan el poder del Estado, este es utilizado como un instrumento para reprimir a los enemigos del partido. Esto no quiere decir que los recursos de movilización dejen de tener importancia, sino que forman parte de una estrategia dual de conversión. La lealtad al régimen se logra tanto por medio de la afección fanática como por medio del terror. El control total de los ciudadanos por parte del Estado se asegura mediante diversas estrategias de infusión de miedo y atomismo social. El objetivo principal es la supresión total de cualquier espacio de libertad y de individualidad. Los ciudadanos aceptan voluntariamente su pertenencia a la sociedad totalitaria o se ven forzados a integrarse a la misma. Los principales mecanismos totalitarios de control social represivo son la policía y la inducción al atomismo social. El Estado totalitario reconoce permanentemente a un enemigo social objetivo: los judíos, los débiles,
e impuros en el caso del nacionalsocialismo y en el caso del socialismo soviético de Stalin, el capitalismo y la contrarrevolución. De esta manera, controla al individuo por medio del temor. Puesto que en los regímenes totalitarios el Estado controla todos los aspectos de la vida social, al tiempo que suprime la vida privada, es capaz de delinear el comportamiento socialmente deseado. Quien no actúa de la manera deseada es considerado enemigo y debe ser reprendido. Dado que el Estado mantiene un sistema constante de vigilancia por medio de la policía regular y por medio de la policía secreta, el deseo de ser identificado como amigo del régimen puede llevar a los individuos a denunciar a las personas cercanas a ellos, incluso a sus familiares, como enemigos del Estado. Entonces, tanto la denuncia como la confesión se instituyen como comportamientos socialmente deseables para el Estado y por lo tanto medios de supervivencia para los ciudadanos. El constante temor a ser denunciado por una persona cercana produce un estado de perpetua desconfianza que culmina con el atomismo social. Los individuos renuncian a su libertad individual con el propósito de formar parte de un todo, y una vez insertos en el todo se encuentran completamente aislados, incapaces de confiar en alguien. En un estado totalitario perfecto, la policía se torna un recurso innecesario, puesto que la vigilancia se produce de forma horizontal. Un mecanismo particular de control social totalitario, y el más brutal, es el campo de concentración. La existencia de campos de concentración funciona tanto como un incentivo para la sumisión de los ciudadanos como un laboratorio experimental para las formas de dominación total. Tanto en la Alemania de Hitler como en la Unión Soviética de Stalin, los campos de concentración cumplían una función social y política muy parecida. En ellos se retenía a los disidentes políticos, tanto a ellos como a los grupos sociales que son considerados indeseables. Para los nazis en particular, fueron el principal método de exterminio de la población judía. Según la teórica política Hannah Arendt, los campos de concentración son la institución más consecuente de la dominación totalitaria. Esto se debe a que son instituciones que funcionan bajo principios como la negación de la existencia, la dignidad, la humanidad y, en resumen, la negación del individuo. Los principales tipos de campos de concentración son tres: los campos de trabajo forzado, los campos de material humano explotado y los campos de aniquilamiento. Los campos de concentración representan la forma más brutal de la dominación totalitaria. En resumen, los regímenes totalitarios son un fenómeno político que emerge a mediados del siglo XX como un nuevo tipo de gobierno nunca antes experimentado por la humanidad. El totalitarismo es cualitativamente distinto de la tiranía o del despotismo. Mientras que el régimen despótico se conforma con la obediencia, los regímenes totalitarios interpelan a los ciudadanos para que realicen un acto de fe en el movimiento o en el partido político. Requieren de un compromiso voluntario o, en su defecto, de una participación activa desencadenada por el terror. En esta interpelación del totalitarismo se presenta un arsenal particular de métodos tanto apelativos como métodos coercitivos. Entre ellos destaca la propaganda, el fanatismo, la supresión de la vida privada, la represión policial, el atomismo social y los campos de concentración. Los campos de concentración se presentan como la máxima expresión de las pretensiones de dominación total del régimen. La pretensión última del totalitarismo, como máxima expresión del poder, es la dominación de la mente de las personas. La dominación no solamente de sus actos, sino que también de sus pensamientos. La extinción de cualquier asomo de libertad individual sería la mejor evidencia de la lealtad.